hábitos que sustentan una visión. Es una serie que quizá para muchos, cuando vemos títulos como este, hábitos que sustentan una visión, decimos, pero ¿qué conexión puede tener esto con lo espiritual? ¿Cómo esto me puede ayudar a mí crecer en mi relación con Dios? ¿Cómo esto puede ayudarme a mí como un hijo, como una hija que soy en Dios? Esto suena como muy empresarial, esto suena como muy coaching, como muy esto, muy aquello. Sin embargo, todos aquí sabemos que hay una visión de Dios para tu vida y para mi vida. Hay una visión que Dios ha establecido para ti. Cuando leemos versos tales como que los pensamientos que Dios tiene para ti y para mí son pensamientos de bien y de paz, es porque Dios ya estableció una visión sobre tu vida. Cuando Dios creó al hombre y le asignó las cosas que tenía que hacer el hombre, tales como enseñorearse en la tierra, multiplicarse, fructificar, Dios estaba revelándole al hombre cuál era su visión para él. Cuando leemos pasajes como Génesis capítulo 12, donde Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Yo quiero que tú cortes con algunos lazos que tú tienes, que van a estar impidiendo que tú avances hacia una visión que tengo para tu vida. Yo quiero que tú salgas ahora de tu tierra, quiero que salgas de tu parentela. Quiero que dejes todo atrás y vayas a un lugar, a una tierra donde yo te voy a llevar, a un lugar que te voy a entregar. Porque yo te voy a bendecir y tú vas a ser de bendición. En ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y solamente cuando leemos Gálatas nos damos cuenta que a través de Cristo esta palabra tiene cumplimiento. Cuando nos dice que Cristo es la simiente de Abraham. Y a través de Cristo toda la familia de la tierra somos bendecidas. Pero había una visión. Había una visión que Dios había establecido sobre la vida de Abraham, como hay una visión que Dios tiene para tu vida. A veces entendemos, ¿verdad? Como que cuando hablamos de un hombre o una mujer espiritual, solamente se circunscribe en la iglesia, en estas cuatro paredes, en la Biblia, en venir acá, y que cuando tú y yo salimos, entonces manejamos nuestra propia agenda. Pero no es así. No hay una agenda para fuera de las cosas del Señor y una agenda para cuando tú estás en las cosas del Señor. Sino que Dios nos ve como un todo a nosotros. Y donde quiera que tú y yo nos movamos, Dios tiene una visión. Pero hay hábitos que nos van a acercar o nos van a alejar. Hemos definido lo que es un hábito. Hemos definido que cómo acciones repetitivas se convierten en patrones de tu vida. Y estos patrones no son más que hábitos. Y estos hábitos que por repetición se van a convertir tarde o temprano en el instrumento que te va a llevar a un destino. Ahora, cuán importante que tú y yo podamos reconocer, primero, cuál es la visión de Dios para nuestras vidas. Segundo, cuáles son los hábitos que tenemos hoy día. Es curioso porque empezamos leyendo Daniel 6:10. En Daniel 6:10, y vamos a hablar el por qué Daniel hizo lo que hizo, pero dice que Daniel, aún a pesar de haber escuchado algo que le había escuchado, Daniel fue a su casa, abrió las ventanas y dice que fue a orar porque él tenía el hábito de orar 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Eso era un hábito en él. Era un hábito, no era algo nuevo. Y como hablábamos la semana anterior, el hábito no es o no debiera ser para tú y yo lograr una meta, sino para convertirnos en alguien. Daniel hacía esto no porque Daniel quería a través de esos 3 tiempos de oración que Dios le escuchara sus peticiones, que él fuese promovido. Daniel no oraba 3 veces al día porque Daniel quería que él fuera reconocido por todo el reino y que incluso le dieran un viático y le dieran un aumento salarial. No.
Daniel sabía que a través de la oración él iba a ser ese hombre que iba a agradar el corazón de Dios. Daniel sabía que a través de la oración, solamente a través de la oración, él podía lograr tener esa comunión con el Señor. Y el resultado de ese hábito, puertas le fueron abiertas. El don profético fluía a través de él y Dios ponía gracia delante de las personas y milagros acontecían en su vida. Ese no era el fin, pero fue resultado de sus hábitos. Y en ese punto donde estamos ahora, yo quiero preguntarte en este momento, si tú tienes hábitos y si tus hábitos tienen un propósito. Si tú tienes hábitos y si tus hábitos tienen propósito. Hábitos con propósito. ¿Cuál es el propósito de tus hábitos? Daniel tiene un propósito. Daniel oraba 3 veces al día de una manera, en un lugar específico, a una hora específica, porque él tenía un propósito en mente. Él tiene un blanco delante de él y el propósito era su relación con Dios. ¿Cuál es el propósito de tus hábitos? Tus hábitos alimenticios. ¿Por qué tú tienes esos hábitos alimenticios? Tu propósito es adelgazar, tu propósito es tener una vida saludable. ¿Cuál es tu propósito? Tu propósito por cual tú tienes el hábito de ir a trabajar y trabajar como trabajas. ¿Cuál es el propósito de tus hábitos? Quiero que entendamos eso, que en ocasiones no es la falta de motivación lo que impedirá avanzar, sino la falta de claridad de lo que quieres lograr. Voy a repetir esto. ¿Saben que una de las cosas que nos caracteriza a nosotros como creyentes es que muchas veces estamos motivados para hacer cosas? Pero como decía el apóstol Pablo dice en Corintios, 1 Corintios 9:27, dice, yo doy golpes, pero no lo doy como si fuese en el aire. Yo sé hacia dónde estoy dando. Pablo traía la imagen de un boxeador. Todos sabemos que los boxeadores cuando están entrenando no tienen muchas veces no tienen a un contrincante enfrente, sino que tienen un saco de arena, ¿verdad? Un sandbag. O tienen una pera. Pero fíjense qué curioso, que aunque no es una persona que tiene de frente, sino un objeto, aún ese objeto se convierte el enfoque hacia dónde tiene que dar los golpes. Y por eso entonces que el boxeador cuando está practicando con el sandbag, está dándole con propósito. Tiene claridad dónde tiene que darle, no está dando al aire. Igualmente cuando está practicando con la pera, está dando golpe y está logrando mayor agilidad. Él tiene claridad de enfoque, él sabe lo que quiere. Él sabe si quiere lograr mayor fuerza en su golpe o quiere lograr mayor agilidad. Hay una claridad. La pregunta que tenemos que hacernos y nos vamos a hacer durante toda esta mañana es si tú y yo tenemos claridad. ¿Tú tienes claridad hacia dónde quieres ir? ¿Tú tienes claridad en el hombre, la mujer que Dios quiere que tú te conviertas? ¿Tienes tú claridad el tipo de esposo que tienes que ser? El tipo de mujer, de esposa que tú tienes que ser. ¿Tú tienes claridad? ¿Tienes claridad del tipo de empresario que Dios quiere que seas? ¿El tipo de empleado que Dios quiere que seas? Lo he compartido con ustedes anteriormente. Es triste cuando nos damos cuenta que estadísticamente muchos creyentes, cuando lo evalúan, su nivel de productividad a nivel de empleado como empleado tiende a ser inferior al del resto o a de muchos. Porque son los que más permisos piden, son los que son los que viven argumentando, y con una supuesta independencia y una dependencia total de Dios,
tienden a no someterse a ciertas normas o regulaciones que tienen las organizaciones a las cuales pertenecen. Pero cuando tú tienes claridad de que donde quiera que tú estés, sea como empleado, sea como empresario, sea como sea, tú tienes que ser una manifestación de Cristo. Entonces esa claridad te va a llevar a crear hábitos que te van a llevar a la excelencia. No a la perfección, pero sí a la excelencia. Porque cuando hablen no van a hablar de ti, van a hablar de Cristo. Eso es claridad. En ocasiones no es motivación lo que nos falta, es claridad. De manera que la claridad de la visión de Dios para nuestras vidas nos ayudará a pensar y a determinar en nuestros corazones cómo accionar correctamente. Voy a repetir nuevamente. Cuando hay una claridad de visión, cuando tú y yo estamos claramente hacia dónde vamos, lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios espera de nosotros, eso nos va a ayudar no solamente a pensar, sino nos va a ayudar a determinar en nuestros corazones un accionar correcto. Un accionar correcto. Y cuando hablo de un accionar correcto, es porque muchas veces habrán cosas en nuestras vidas que tendremos la opción de escoger. Pero cuando tú y yo tenemos esa claridad, vamos a escoger actuar correctamente. Mira lo que dice en el libro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Ahora, quiero contextualizar. ¿Qué estaba pasando aquí con Daniel? Miren, Daniel, junto con gran parte del pueblo de Israel, fueron llevados cautivos por Babilonia. Los babilonios invadieron Israel, le vencieron. Había un rey, el rey Joaquín, era que estaba gobernando en ese tiempo, y juntamente también el rey fue llevado cautivo hacia Babilonia. Cuando están cautivos allá, el rey en aquel momento dice: yo quiero que me escojan de los jóvenes, los más brillantes de ellos. Yo quiero los jóvenes de mayor perfil. Yo me imagino que hicieron un casting, ¿verdad? Para identificar cuáles eran los jóvenes con un perfil más alto, más inteligente, que lucieran mejor. Un sinnúmero de cualidades estaban buscando. Y dentro de todos estos jóvenes estaba Daniel junto a 3 amigos de él. Pero había muchísimos más jóvenes. Y la instrucción del rey fue esa: yo quiero que ellos sean instruidos en el idioma nuestro. Yo quiero que ellos sean formados en nuestra cultura. Y yo quiero que ellos se alimenten incluso con las cosas que yo me alimento, porque yo quiero que ellos sean parte de mi corte. Yo quiero que ellos sean parte de mi corte. Yo quiero lo mejor de lo mejor. Y vemos aquí que Daniel, al parecer, y eso lo vamos a ver más adelante, Daniel no tuvo problema con el idioma, no tuvo problema con la cultura, no tuvo problema incluso con que sabemos que un joven hebreo no luce igual que un joven babilónico, de manera que si Daniel iba a asumir una posición en el futuro, iba a tener que vestir incluso como vestían los babilonios. Daniel no tuvo problema con eso. Sin embargo, Daniel, dice la Escritura, que él propuso, él determinó en su corazón no contaminarse con la comida que comía el rey. La razón sencilla: los alimentos que el rey comía antes eran sacrificados a ídolos.
Había un tema espiritual muy marcado detrás de los alimentos que se servían en el palacio. Y Daniel lo pensó y Daniel se propuso, porque Daniel tenía claramente que él quería agradar a Dios, aún desde su cautividad. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Aquí nos está diciendo que esta claridad de la visión de Dios para la vida de Daniel, hizo que Daniel pensara y determinara y actuara correctamente. La historia nos dice a nosotros que cuando la persona que estaba a cargo de supervisar a Daniel y a sus amigos escuchó esto, tuvo temor al principio, pero luego le concedió, porque Daniel le dijo: vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una prueba. Danos un tiempo determinado. Si al pasar ese tiempo y nosotros haciendo esto que estamos haciendo, este hábito que vamos a adquirir, no nos vemos bien, entonces estaríamos dispuestos a ceder. Ahora, algunos de ustedes se han detenido a pensar por qué Daniel estuvo dispuesto a lanzar este reto a ese hombre que estaba supervisándolo, diciéndole: si no nos va bien nosotros no comiendo de la comida del rey, entonces al final de los días vamos a comer la comida del rey. ¿Por qué Daniel lo hizo? ¿Alguien se ha detenido a pensar? Les cuento. Ese mismo Daniel que más adelante dice que el pueblo que conoce a su Dios actuará y se esforzará. Daniel conocía a su Dios. Daniel sabía que algo que él determinara en su corazón para agradar a Dios, haciendo las cosas correctamente, él sabía que de alguna manera Dios lo iba a hacer para que su nombre fuese glorificado. Hacer lo correcto cuesta. Hacer lo correcto muchas veces nos va a poner en una posición vulnerable. Pero cuando hay una claridad de la visión que Dios tiene para tu vida, para tu matrimonio, para tu empresa, para cualquier esfera donde te desenvuelves, cuando hay una claridad, eso te va a ayudar a pensar y a determinar en tu corazón actuar correctamente. Actuar correctamente. Me llama poderosamente la atención cuando veo que personas, por ideales morales o patrióticos, por así decirlo, actúan de una forma tan determinada porque entienden que es lo correcto que tienen que hacer. Es más, cuando leemos en los periódicos o en las noticias, podemos ver sacrificios que hacen estas personas en el Medio Oriente y se montan en un coche bomba y lo chocan contra una edificación de, como dicen ellos, de los infieles, de un objetivo enemigo. Ellos están pensando: yo tengo claridad de visión, yo sé que mi Dios es en la mentalidad de ellos. Mi Dios me va a recompensar por lo que estoy haciendo, aunque me cueste la vida. Ellos tienen una promesa, la promesa que ellos tienen es que su Dios le va a recibir con agrado y su Dios va a cuidar de su familia. Y con eso es suficiente para ellos para determinar en su corazón pagar aún con su propia vida con tal de hacer lo correcto. La pregunta que tenemos que hacernos hoy: tú y yo tenemos claridad de la visión. Tú y yo tenemos claro qué es lo que Dios quiere. Tú y yo tenemos claro qué es lo que queremos. Algo tan sencillo. Tú le preguntas a un jovencito de 12 años que tú quieres estudiar, que tú quieres ser en el día de mañana, y te puede decir: yo quiero hacer tal cosa. Quizás a los 15, 16 años tiene una experiencia X y cambia de carrera, cambia de objetivo, de profesión que quiere lograr. Por ese mismo jovencito a los 19, 20 años puede también cambiar. Y todo esos tipos de influencia que hace que cambie de dirección una y otra vez, lo que habla es de la inmadurez de su corazón. Por eso la palabra habla muchas veces de que hay algunos de nosotros que actuamos como jóvenes inmaduros, que somos arrastrados.
La falta de claridad, y perdona que te lo diga de esta manera, la falta de claridad de la visión de Dios para nuestras vidas, de alguna manera denota una inmadurez espiritual. Una inmadurez espiritual. Cuando somos maduros espiritualmente, estaremos bien claros de lo que Dios quiere, de lo que queremos y lo que tenemos que hacer para lograrlo. ¿Y sabes qué? Hebreos 10:23, mira lo que dice. Mantengámonos firmes, sin titubear. En otras versiones habla de sin fluctuar. Pero aquí habla de sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. En que Dios cumplirá su promesa. Daniel propuso en su corazón confiar en el Señor. Dice ese pasaje que leímos en el verso 6, el capítulo 6, verso 10, de él orar como oraba continuamente a pesar de una gran amenaza que había contra su vida. Era porque Daniel se mantenía firme. Él no titubeaba, él no tenía temor alguno. Es más, le cuento, en otro lugar del mismo libro de Daniel, relata una historia fascinante. Y esa historia nos habla a nosotros de cómo sus amigos en un momento determinado fueron desafiados a adorar una imagen que fue levantada, que fue edificada. Una imagen de quien era el rey. Y el edicto era ese, que cuando esa imagen fuese edificada a sonar trompeta, todas las personas tenían que arrodillarse ante esa imagen. Y estos jóvenes, cuyos nombres babilónicos eran Sadrach, Mesach y Abednego, esos jóvenes, cuando sonó la trompeta, ellos no se postraron ante la imagen, porque ellos tenían una relación con Dios que era resultado de sus hábitos espirituales. Y esa relación con Dios lo llevaba a ellos a no postrarse a ninguna imagen, porque ellos sabían lo que Dios decía respecto a eso. Ellos sabían que ellos no podían postrarse ante ninguna imagen en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. Y cuando esa imagen es levantada, es tocado la trompeta, ellos permanecen en pie. Cuando van las autoridades y le dicen: ¿saben qué, muchachos? Si ustedes no se postran, van a ser llevados a un lugar y van a ser lanzados a un horno que está preparado para aquellos que no adoren mi imagen. Me encanta la respuesta de estos muchachos. Estos muchachos le dicen: ¿saben qué? Nosotros no nos vamos a postrar ante ninguna imagen. Y nuestro Dios nos va a librar del fuego. Y si no nos libra, estamos bien. Porque sabemos a quién creímos y a quién adoramos. Mantenernos firmes sin titubear tiene que ver con una plena confianza de que Dios lo va a hacer. Y si no lo hace, como quiera voy a adorarle, como quiera voy a exaltarle, porque sé en quién he creído. Saber en quién hemos creído es lo que nos lleva a nosotros a adorarle a Él, aún en medio de la tristeza, aún en medio del dolor, aún en medio de la pérdida, aún en medio de la amenaza. No importa lo que esté sucediendo en nuestro entorno, vamos a permanecer en pie porque hemos sabido en quién hemos creído. Tenemos una claridad de la visión. ¿Tienes tú esa claridad? ¿Tengo yo esa claridad? Son de las cosas que tenemos que entender, porque esos son los hábitos con un propósito. ¿Cuál es el propósito de vida que tienes? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Hacer dinero? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Tener títulos? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Ser popular? ¿Tener millones de seguidores? ¿Cuál es tu propósito de vida? Tú tienes un potencial. Y quiero decirte esto. El potencial de tu vida será un reflejo de la calidad de tus hábitos. Voy a repetirte esto.
el potencial de tu vida será un reflejo de la calidad de tus hábitos. Hay personas que tú le ves y tú viéndole te puedes dar cuenta de ciertos hábitos saludables o insanos que pueda tener esta persona. Hay personas con las cuales tú te sientas a conversar. Y a los 10 minutos, tú sabes si esa persona tiene hábitos saludables en cuanto a su formación, en cuanto a la lectura, en cuanto a su crecimiento, o si no lo tiene. Ustedes han escuchado esta expresión: óyeme, yo hablé con fulano, ese tipo tiene la cabeza amueblada. ¿Han escuchado eso, verdad? Cuando tú dices que una persona tiene la cabeza amueblada es porque es una persona que se ha ocupado, tiene hábitos de crecimiento, tiene hábitos de lectura, tiene hábitos donde se expone a ambientes, a personas, a instrumentos que le van a permitir crecer como individuo, cultural, educacional y en cualquier otro ámbito de su vida. ¿Por qué? Porque el potencial de vida será un reflejo de la calidad de sus hábitos. Eso quiero decirte a ti y a mí. ¿Cuál es la calidad de tus hábitos? ¿Cuál es la calidad de tus hábitos? Si Javier, estoy hablando de mi persona, si Javier es un creyente de altas y bajas, yo te garantizo que eso está hablando que yo no tengo un hábito saludable en cuanto a mi fe, en cuanto a mi crecimiento espiritual. Pero si Javier es una persona que no importa la tormenta que esté atravesando, es capaz de mantenerse firme, es capaz de avanzar, eso también puede hablar de hábitos en su fe, que lo está reflejando a través de su vida. Yo sé que son muchas preguntas, pero quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué está reflejando tu vida? ¿Qué otros ven? ¿Qué otros perciben de ti? Porque eso habla de tus hábitos. ¿Sabe que de Daniel? Daniel para mí es uno de los libros del Antiguo Testamento más fascinantes. Y del libro, entonces el personaje de Daniel. Dice que cuando a Daniel lo pusieron por encima de todo el reino, es porque no se encontró a ninguna persona con un espíritu superior. Había algo en él. Y no está hablando del Espíritu Santo ahí, está hablando del espíritu del hombre, él como persona. Dice que en todo el reino no se encontró una persona que tuviera un espíritu superior al de él. Si hacen ahora mismo una evaluación en tu entorno, en tu familia, en tu trabajo, donde quiera que te desenvuelven, ¿cómo tú saldrías evaluado en cuanto a tus actitudes, en cuanto a tus valores, en cuanto a tus principios, en cuanto a tu fe? Del 1 al 10. Porque el potencial de tu vida será un reflejo de la calidad de tus hábitos. Pero tenemos que avanzar, ¿verdad? Yo quiero que veamos eso. Lo segundo que yo quiero que veamos, ¿verdad? Es que crear hábitos que eleven tu vida espiritual, demandará de ti ser intencional, determinado y firme contra lo que amenace tu visión. Repito, crear hábitos que eleven tu vida espiritual va a demandar de ti a que tú seas intencional, a que tú seas una persona determinada y que seas firme contra lo que amenace tu visión. Recuerda lo que leímos en Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel 6:10, mira lo que dice. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se habían firmado la ley,
fue a su casa, se arrodilló como de costumbre. Me gusta esta palabra, costumbre, como de costumbre, en la habitación de la planta alta, es decir, en el lugar más visible, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. ¿De qué nos está diciendo ahí? Daniel era intencional con sus hábitos. Daniel oraba intencionalmente 3 veces al día. Era determinado. No importa qué, yo voy a orar. Voy a hacer mi parte. Y había una amenaza. Conocemos también la historia, ¿verdad? Que si Daniel oraba a un Dios que fuera otro Dios, iba a ser llevado a un foso de leones. Esa era la amenaza que había. Daniel pudo haberle dicho a Dios, Dios, tú conoces lo que está sucediendo. Y uno negocia con Dios. Quizás tú no has estado ahí. Yo he estado ahí. Yo he estado ahí. Yo he estado en situaciones donde he tenido que decirle al Señor, Señor, no me tomo en cuenta este pecado. Lo voy a ser específico para que lo hagan conjetura, ¿verdad? Porque el cerebro va a millón. Yo ahora estoy manejando un tema de salud mental en mi familia. Es una persona muy cercana a mí. Y este tema de salud mental, esta persona, en esas grandes lagunas que hace, su cerebro quizás está funcionando un 50 o menos, quizás un 1%, y esas lagunas que hace, tiene fábulas. Y yo para mantenerlo conmigo, tengo que hacerle la corriente. Digo, wow, de verdad, sí, claro. No, yo recuerdo usted tal cosa. Y a veces me habla de cuando yo era niño, que él era niño también. Y yo tengo que hablar con esta persona y seguirle para no incomodarlo y para lograr esa empatía y esos momentos, ¿verdad?, que van a ser memorables. Yo a veces estoy hablando y estoy haciéndole el juego y le estoy confesando esto. Y a veces yo le digo, Señor, no me tome en cuenta esta mentira porque yo sé que es mentira lo que yo le estoy diciendo. Pero Señor, tú sabes. Pero estamos hablando que Daniel pudo, Señor, yo voy a seguir orando 3 veces al día, pero Señor, voy a ser un poco más prudente, voy a cerrar la ventana. No, Daniel estaba, no solamente era intencional, Daniel era determinado y Daniel era firme en sus hábitos, sin importar lo que amenazara. La pregunta es si tú y yo estamos dispuestos a arriesgarnos a perderlo todo con tal de ser el hombre o la mujer que Dios quiere que seamos. ¿Estamos dispuestos a renunciar, a entregar con tal de ser el hombre o la mujer que Dios quiere, el joven que Dios quiere que seamos? ¿Estamos dispuestos a no firmar algo con tal de ser el hombre o la mujer que Dios quiere que seamos? Tú y yo estamos dispuestos a eso. ¿Estamos dispuestos a no ser populares, a no ser parte del coro, con tal de ser el hombre, la mujer o el joven que Dios quiere? Porque Daniel sí lo hizo. Daniel lo hizo. Mira lo que dice Josué capítulo 1, verso 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. En otras versiones habla de que nosotros solamente tenemos que enfocarnos en meditar en ese libro de la ley de día y de noche. Es un hábito. Dios le estaba diciendo a Josué, ¿sabes qué? Yo voy a entregarte la tierra que le prometí a Moisés. Tú vas a ser ahora el comandante en jefe. Tú vas a guiar al pueblo. Tú vas a introducirte en ese lugar.
vas a tener grandes victorias, todo lo que tú hagas va a prosperar, todo lo que tú emprendas va a ser exitoso. Pero ¿sabes qué, Josué? Tú tienes que hacer algo, tú tienes que tener un hábito. Y el hábito que tienes que tener es meditar en mi palabra. Meditar en mi palabra día y noche. Y tienes que tener el hábito de obedecerla. Y cuando ese hábito se desarrolla en ti, tú vas a prosperar y te irá bien en todo lo que hagas. No solamente estamos hablando de un hábito de orar. Aquí nos encontramos con otro hábito. El hábito de meditar en la palabra, en el consejo de Dios. ¿Cuál es la palabra, el consejo de Dios para tu vida? Somos capaces de meditar, y no solamente de meditar, sino de obedecer. Hay una garantía: te va a ir bien. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Yo no estoy hablando de un evangelio de prosperidad como se nos ha querido vender o distorsionar, ¿verdad? Como digo yo a mucho, prosperidad plus. Ven, da que Dios te va a dar. Y caemos en manipulaciones y cosas horrendas que muchas veces contaminan real y efectivamente lo que Dios ha establecido. No, yo estoy hablando claramente de que cuando tú y yo aprendemos habitualmente a acercarnos a Dios, no solamente orar y hablar con Él, sino para escuchar, conocer su palabra, meditar en su consejo, y que ese consejo de Dios, ese mandato de Dios se convierta en nuestra guía de vida. Dios promete que todo irá bien. El todo ir bien, y ya vamos cerrando, el todo ir bien, muchas veces nos podemos preguntar, pero ¿cómo va a ir bien? Pero a veces las cosas no salen tan bien como yo esperaba. El tema es que aún las cosas desfavorables, cuando le agradamos a Él la torna para bien. Él la torna para bien. Y de eso está hablando el Señor. De eso está hablando, de esos hábitos que tú y yo tenemos que desarrollar. Y yo sé que los hábitos te hacen predecible. ¿O no? ¿O sí? Los hábitos te hacen predecible. Es más, lo que pasó con Daniel es que los enemigos de él, los que estaban celosos por la popularidad y la promoción que Daniel recibió, dijeron: ¿sabes qué? No hay manera alguna que nosotros podamos hacer algo contra Daniel, solamente en su relación con Dios, con su Dios. Sabemos que Daniel ora 3 veces al día, sabemos que lo hace en tal lugar, sabemos, ese era el hábito de Daniel, todo el mundo lo sabía, era predecible, era solo un asunto de tiempo para agarrarlo, era predecible. Y algunos dirán: yo no puedo ser una persona de hábito porque yo no quiero ser tan predecible. Pero ¿sabes qué? Esto que es predecible y que tú puedes verlo como una debilidad, sin embargo, eso aumenta tu confiabilidad ante quienes te rodean. Quienes te rodean saben quién tú eres. Y eso aumenta tu confiabilidad. Tú eres un hombre, eres una mujer confiable, porque tu vida está marcada por eso. No hay sorpresas. Cuando tú eres una persona de hábito y alguien te acusa de cualquier acción, hay personas que dicen: no, que yo no lo creo. Yo, aunque vea un video, voy a decir que ese video fue amañado. Yo le conozco. ¿Por qué? Porque tus hábitos te hacen confiable. Te hacen confiable. De manera que cuando tus hábitos y mis hábitos están conectados con el plan de Dios, lo que es debilidad se convierte en fortaleza. Voy a repetirlo. Cuando tus hábitos y mis hábitos están conectados con el diseño, con el plan de Dios, tu debilidad se convierte en fortaleza. Finalmente, cuando vemos esta expresión que hablamos al principio, ¿verdad? De que el potencial de tu vida será un reflejo de la calidad de tus hábitos. Quizás hay alguien aquí
que tiene la motivación de abrazar estos hábitos saludables, hábitos como la oración, hábitos como la lectura de la palabra. Y quiero decirte esto, yo sé que algunos estarán, quizás hay alguien que estará pensando aquí, pero ¿de qué me sirve esto para hacer un buen negocio? ¿De qué me sirve esto para ser exitoso en el deporte? Hay deportistas en medio nuestro. ¿De qué me sirve esto para el deporte? ¿De qué me sirve esto para hacer buen negocio? ¿De qué me sirve esto para yo casarme apropiadamente? Identificar cuál es la pareja real y efectiva que yo voy a bendecir y esa persona va a ser de bendición a mi vida. ¿Cómo esto me sirve? Claro que te va a servir. Claro que te va a servir. La razón por la cual Daniel podía fluir y hablar conforme a Dios era porque a través de esos hábitos de meditar en su ley, esos hábitos de orar, su oído estaba sensible a la voz del Señor. Me decía una persona, ayer estaba reunido yo con un doctor ayer y me decía él algo acerca de la memoria. Me decía la memoria es vida. Y por eso que cuando la persona va perdiendo la memoria, va perdiendo la calidad de vida. Y ahí mismo sonó algo, sonó un ascensor la puerta. Dice, porque de alguna manera nosotros hemos estado expuestos al sonido de ese ascensor, de la puerta de un ascensor. Por eso yo no, dice el doctor, ¿verdad? Porque estábamos frente a un ascensor. Dice, yo no tengo que mirar para atrás para saber que el ascensor abrió la puerta. Porque en mi memoria está ese sonido y se asocia con un ascensor. Ahora imagínate que tú y yo tengamos el hábito de meditar en el Señor, en su palabra y de orar. Va quedando en nuestra memoria el consejo de Dios. No vamos a ser igual a Dios, pero vamos a operar como Dios. Porque va quedando esa memoria. Y cuando viene un evento, vamos a reaccionar de la forma correcta, porque en nuestra memoria espiritual está el consejo de Dios. Y eso es vida. Finalmente, yo sé que tú estarás pensando ahora, bueno, solamente Dios lo puede hacer en mi vida. Y yo voy a lograr eso si Dios lo hace en mí. Sí y no. Sí y no. Dios ha prometido estar contigo. Y si tú hoy, al igual que yo, decidimos que Dios nos hable, que Dios nos guíe, lo va a hacer. Si tú y yo le pedimos a Él de manera sincera que nos ayude a romper con un hábito que nos está destruyendo, su Espíritu Santo nos va a ayudar. Jesús lo dijo de esta manera: yo no lo voy a dejar solos, no lo voy a dejar huérfanos. El Espíritu Santo, el Consolador, estará con ustedes. Estará alentando, fortaleciendo, guiándoles a toda verdad. No estarán huérfanos. Eso es cierto. Es cierto que si tú y yo en el día de hoy decidimos avanzar, pero hay un muro delante de nosotros que literalmente que tiene que ver con los años haciendo esa práctica o los pensamientos que se han asentado y tradiciones familiares que nos impiden avanzar. Ciertamente Dios puede hacer el milagro hoy. Y en el nombre de Jesús ese muro puede ser destruido, esa barrera puede ser removida, esas cadenas pueden ser rotas, ciertamente. Pero una vez esa cadena sea rota, una vez ese muro sea destruido, ¿qué vas a hacer? Porque si sigue con los mismos hábitos, se levantará nuevamente otro muro y otra cadena se forjará en tu entorno. Porque Dios puede hacer el milagro, pero tú y yo somos responsables del hábito que va a operar en nuestras vidas. Tú y yo somos responsables.
Y hay diferentes hábitos. Por ejemplo, hay personas que tienen el hábito de hacer muchas cosas. Ese hábito de querer hacer muchas cosas, lo que habla que tú y yo somos falta de enfoque. Hay personas aquí, ¿verdad?, que dicen, bueno, yo quiero hacerlo y quiero hacer eso para el Señor y quiero agradar al Señor. Y comenzamos a hacer cambios y voy a hacer esto y hacer aquello. Y comenzamos a querer implementar 6, 7 hábitos nuevos en nuestras vidas. Querer hacer 6 o 7 cosas dentro de lo que es servir al Señor. ¿Y sabes qué? Eso es una ausencia de enfoque. Y tú y yo somos responsables de ser enfocados. No es Dios. Dios, dame enfoque. No, Dios no te va a dar enfoque. Tú tienes que tomar la decisión. Cuando Pablo dice una sola cosa hago, una sola cosa hago. Pablo, cuando le escribe a los filipenses, Pablo habla de todo su background, todo lo que él logró, todo lo que él era. Dice, yo todo eso lo dejo atrás y una sola cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante con un propósito de alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado en Cristo. No hago 2, no hago 3, no hago 4, a una sola cosa hago. La falta de enfoque se puede convertir en un saboteador de la mejor intención que tú puedas tener. Lo segundo, el hábito de evitar las crisis o dificultades. ¿Sabe que algunos de nosotros no nos gusta o ser confrontados, o nosotros no nos gusta tener que entrar y ver la realidad? Yo sé que todos ustedes aquí presentes son buena paga. Todos ustedes nunca han tenido un problema financiero. Ninguno de ustedes han tenido problemas financieros y todos son buena paga. Todos. Pero le cuento esto. Está en el cielo. Pero le cuento esto. 1999, finales, no, 2001, por malas decisiones mías, una empresa que yo estaba manejando, yo tenía 2 empresas, ¿verdad?, que eran de mi propiedad. Tenía una importadora de productos congelados y le suplía a los supermercados de marisco y todas estas cosas, y tenía también un mini market. Por mal manejos míos, mala gestión administrativa y por una desobediencia al Señor, porque estaba haciendo lo que el Señor no quería que hiciera. Y no estoy hablando de pecado, sino de Él no me mandó a hacer eso, pero yo entendía que tenía que hacerlo. Quebré literalmente financieramente. Y de estar aquí, quedé aquí. De tener vehículo, pasé a estar a pie. De tener una buena reserva, a deberle millones a bancos y a suplidores. Ustedes saben, ¿verdad? Cuando me llamaban, ¿qué yo hacía? Ustedes no, porque ustedes son buenos. Pero yo no cogía la llamada. Yo no cogía la llamada porque yo sabía que era para cobrarme. Oye, me hubo alguien por ahí que me dio un consejo, esos consejos sabios. ¿Sabes esos consejos, verdad? Javier, tú tranquilo. No hay prisión por deuda. Muchacho. Y hubo otro que me dijo, mira, cuando te estén cobrando, dile que lo que pueden ser es matarte y que te pueda dar un infarto y es peor entonces, porque van a tener cargo de conciencia. Óyeme, me tomé estamos hablando de Javier, ministro de Dios y todo esto. Y yo comencé como a manejarme como, oye, pero es una zona cómoda, no voy a pagar y todo esto. Pero hubo alguien que me dijo, tienes que ser valiente. Lo recuerdo perfectamente ahora. Dijo, vamos a orar. Porque yo le expresé a esa persona, es un pastor que está en San Pedro de Macorís, amigos míos, y le dijo, vamos a orar, sé algo. Para que el Señor te dé la sabiduría y tú llame a la gente y te ponga gracia. Y oramos.
Le voy a decir algo, como solamente Dios sabe hacerlo. Cuando comencé a llamar a cada uno de los suplidores, gente que le debía 100,000 y pico, otro que ellos mismos me decían: Javier, queremos que tú llamaras, nosotros te conocemos, sabemos quién tú eres, nosotros nos beneficiamos mucho de ti cuando tú estabas en tal lugar y eras tú quien nos compraba. Suelta eso, te vamos a poner en cuenta incobrable, tú tranquilo. Óyeme, y de una forma así, yo no sé cómo, pero en menos de un año ya yo estaba libre totalmente de deuda. Yo tenía el hábito de querer evitar la crisis o las dificultades, pero decidí ser asertivo, valiente. Cuando el Señor dice esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. El Señor está diciendo que seamos valientes, pero no una valentía en nuestras fuerzas, sino una valentía en Él. Yo decidí dar la cara, apoyarme de una palabra y apoyarme de un Dios que yo no sé cómo lo iba a hacer, pero algo tenía que hacer. Y uno de esos suplidores, que era suplidor de carnes y todo eso, que terminó él dándome un empleo. Y ciertamente yo terminé yo de tener todo esto, yo vendiendo carne y vendiéndole carne a los negocios y a los restaurantes por caja. Sí, pero él me liberó de mi deuda y me dio un empleo. Y el más difícil de todos nosotros para lidiar es el hábito de dudar o vacilar. Dejemos atrás ese hábito. Tú sabes que algo Dios te está pidiendo. Tú sabes que tú tienes que hacer lo correcto. No dudes, no vaciles. Desarrolla una mentalidad de fe. Yo sé que hay mucha información, ¿verdad? Pero vamos a terminar entonces para simplificártelo en lo que debe ser tu próximo paso. Clarifica tu visión o tu ganar en Dios. Y segundo, crea un sistema alrededor de ti que te ayude a reforzar cada hábito que escojas. El hábito de la oración. Crea un sistema. Identifica un lugar, una hora donde nadie te va a estorbar, donde no te van a recibir llamadas. Crea un ambiente, deja tu celular fuera. No, es que para adoración. No, déjalo fuera. Esas son excusas para autoengaño. Déjalo fuera. Canta, aunque le rompa y le dañe los oídos a los ángeles. Canta tú mismo. Total, los míos están locos ya toditos cuando me oyen a mí. Vamos a crear un sistema que pueda reforzar. Identifiquemos personas que puedan apoyarnos. Hay personas ahí al lado tuyo que te pueden apoyar, aunque hay personas también que te pueden afectar. Los que te afectan, aléjalos. Los que te apoyen, acércalos a ti. Y todo esto para que tú y yo podamos tener hábitos con propósito. Quiero invitarte a que te pongas de pie unos segundos, por favor. Mucha información quizás, pero si algo te quieres llevar, llévate el que Dios tiene una visión para tu vida. Es una bendición de bien, una visión de bien. Es una visión de plenitud. Y que tus hábitos te van a acercar a esa visión o te van a alejar. Y hoy yo quiero que invitemos al Espíritu Santo de Dios a que nos llene. Sabemos que Él está aquí, sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, pero la llenura es una experiencia continua que tenemos que anhelarla
para poder ser guiado por Él, para poder ser sensible a su voz, para poder incluso lo imposible comenzar a verlo como posible y luego celebrar la victoria en Dios. Padre, en el nombre de Jesús,